Hola, ¿qué tal? En este video vamos a dar respuesta a los ejercicios del día 5 del caso número 1 del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Este día abarca de la página 80 a la página 108 del manual del estudiante. Iniciamos con la asignatura de Ciencias Naturales. Lean el siguiente párrafo y realicen las siguientes actividades. ¿Qué es un área natural protegida? Es una porción territorial definida nacional e internacionalmente bajo leyes establecidas, normalmente con el objetivo de preservar algún bien material o también puede ser natural. Número 2. ¿Qué áreas naturales protegidas conoces? Aquí tenemos algunas de ellas. Número 3. ¿Qué especies consideras deben de estar en áreas naturales protegidas? Especies que estén en peligro de extinción. Observa la siguiente mariposa y clasifica sus propiedades en intensivas y extensivas. Podemos ver que dentro de las propiedades intensivas está el color, la textura, brillo y olor. Las propiedades extensivas existen la longitud, masa, peso y volumen. En esta tabla podemos ver un comparativo sobre el tipo de nutrición y la definición del tipo de nutrición, tanto de la mariposa como de las flores. Observa el proceso de la fotosíntesis y contesta las preguntas. Número 1. ¿Qué diferencias químicas hay entre el dióxido de carbono y el oxígeno? El CO2 es un compuesto que se conforma de elementos diferentes, carbono y oxígeno, mientras que el oxígeno es un elemento, es decir, no se compone de átomos diferentes. Número 2. ¿Cuáles son los componentes más pequeños del CO2? Un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, que a su vez pueden dividirse hasta tener partículas. Cada átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. Número 3. ¿Qué otros elementos y compuestos están presentes en el proceso de la fotosíntesis? El elemento del hidrógeno que junto con el oxígeno forman el compuesto del agua. Realiza las siguientes actividades retomando la molécula de CO2. Número 1. Sigue el siguiente proceso para conocer la cantidad de protones y neutrones que tiene cada elemento que compone al CO2. Elemento C y O. Masa atómica, protones, neutrones y electrones. Queda de la siguiente manera. Representa a través del modelo atómico de Bohr la cantidad de electrones de cada uno de los elementos trabajados y su distribución en cada una de las órbitas. Puedes apoyarte en el siguiente cuadro: carbono y oxígeno. En este caso, los modelos quedan de la siguiente manera. ¿Qué es un átomo? Es la unidad más pequeña que constituye a la materia. Se conforma de un núcleo con protones y neutrones. ¿Los átomos y las células son lo mismo? No. Las células son la parte más pequeña de la materia viva, mientras que los átomos son la parte más pequeña de la materia que ocupa un lugar en el espacio. Tenemos ahora la lectura ¿por qué existen dos tipos de nutrición? Y nos dice la actividad número 1, colocar X en el tipo de célula que corresponde a cada organismo. Tenemos a la mariposa, cempasúchil, elote, colibrí y águila. Número 2. Completa la cadena alimenticia retomando los organismos del recuadro. Entonces, tomando como referencia estas palabras clave, tenemos que completar el siguiente esquema que representa la cadena alimenticia, quedando de la siguiente manera. Comenta con tus compañeros lo siguiente. A estas preguntas tú les darás respuesta junto con tus compañeros. La primera de ellas, por ejemplo, ¿qué función cumplen los hongos en esta red trófica? Actúan como descomponedores y es el último eslabón de la cadena alimenticia. Completen el texto con ayuda de las palabras clave que se encuentran en el recuadro. Aquí tenemos efecto invernadero, dióxido de carbono y demás palabras. El texto queda compuesto de la siguiente manera. Reflexionen lo siguiente. ¿Cómo se relacionan las áreas naturales protegidas con la huella ecológica? Reducen el impacto ambiental al absorber carbono y protegiendo especies en peligro. ¿Qué actividades humanas consideras que pueden afectar a la mariposa monarca? La deforestación, contaminación y pérdida del hábitat. Continuamos con la asignatura de matemáticas. Respondan las siguientes preguntas. Aquí dice cuánta agua utilizo en un día normal, qué alimentos consumo. Esto ya responde de acuerdo a tu estilo de vida. La huella ecológica mide el impacto humano en la naturaleza. Número 1. Para estimar cuánta tierra y agua biológicamente productiva se necesita para sostener tu estilo de vida, anota en el siguiente cuestionario la puntuación para cada hábito
y obtén el subtotal de cada categoría. El cuestionario se divide en 8 categorías que representan varias maneras en las que consumimos la naturaleza día tras día. Entonces, de acuerdo a tu estilo de vida, tú vas a ir llenando estos campos, estas puntuaciones. Por ejemplo, en un día normal, permanezco en la regadera durante, no tengo regadera, serían 0 puntos que colocarías aquí. 1 a 2 minutos es 50, lo pones aquí. De 3 a 6 minutos colocarías tú el número 70. Después 10 o más minutos colocarías el número 90. Igual en cada cuestionamiento tú debes de ir seleccionando la respuesta y colocando la puntuación. Por último nos dice, transfiere tus subtotales en cada sección y súmalos para obtener el puntaje total. Esto ya corresponde de acuerdo a las respuestas que tú hayas seleccionado. Número 3. Obtén tu huella. Divide el total de puntaje obtenido entre 100. Entonces, de acuerdo a estos datos, tú debes de dividir entre 100 la puntuación total. Número 1. Compara el resultado que obtuviste de tu huella ecológica con la huella ecológica de los países anteriores y describe cómo afecta tu forma de vida en el medio ambiente. Número 2. Se considera que alrededor de 1/4 parte de la superficie del planeta es biológicamente productiva, lo que equivale aproximadamente a... Bien, si recordamos, este dato lo podemos ver en la sección número 1, que corresponden a 12,000 millones de hectáreas. Número 3. Calcula cuánta tierra biológicamente productiva se dispone por persona. En este caso aquí nos muestran una pequeña fórmula. Fracción media de tierra es igual a la superficie biológicamente productiva, que nosotros sabemos que son 12,000 millones, entre la población mundial, que son 6.3 mil millones. Esto es igual a 1.9 hectáreas. Calcula cuánta tierra se necesitaría si cada habitante tuviera una huella ecológica como la tuya. Para hacerlo, dividir tu huella ecológica entre la fracción media de tierra. Entonces, de acuerdo aquí a tu huella ecológica, tienes que colocarla aquí y dividirlo entre 1.9. ¿Cuántos planetas Tierra adicionales se necesitarían para cumplir con las demandas de la población si todo el mundo viviera como tú lo haces? Pues bien, esto también ya depende a tu huella ecológica. Ahora continuamos con la asignatura de ética. Reflexionen y contesten las siguientes preguntas con base en lo aprendido con este estudio de caso. La número 1, ¿qué tipo de riesgos puede sufrir una persona al estar expuesta a la descomposición de los residuos orgánicos y otros desechos comúnmente? Y la número 2, ¿consideras que vivir en un ambiente contaminado puede afectar el equilibrio físico, emocional y social de las personas? ¿Por qué? La respuesta de la número 1 aquí la podemos leer y de la número 2 es la siguiente. Vivir en un entorno tan contaminado nos hace más vulnerables a los efectos que provocan estos agentes ambientales. Las dolencias respiratorias como el asma o las alergias se dan más a menudo y condicionan la vida de muchos ciudadanos. Número 3. ¿Te parece que la proliferación y exceso de basura en nuestro entorno es por falta de educación ambiental y responsabilidad ética? ¿Qué te hace pensar esto? Se debe a la falta de educación ambiental, falta generar procesos para la construcción de saberes, valores y prácticas ambientales en espacios de la educación formal, no formal e informal, con el objetivo de promover la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente. Definan salud mental, física y social, así como los efectos del medio ambiente para cada categoría. Entonces aquí tenemos las definiciones que las vamos a colocar aquí de acuerdo a salud mental, física y social. Y después tenemos a los efectos. La tabla puede quedar de la siguiente manera. Lean el siguiente texto y respondan las preguntas. El texto se llama La juventud en favor de la acción climática. ¿Cuál es el propósito del texto? Es exponer de qué manera los jóvenes y niños se han manifestado en contra del cambio climático, generando acciones y apoyados por la UNICEF. ¿Te identificas con alguna de las acciones mencionadas en el texto? ¿Cuáles? Después nos hacen la pregunta, ¿por qué los niños y jóvenes de hoy son los que enfrentarán las peores consecuencias del cambio climático? Porque en la actualidad la aceleración del cambio del clima se debe a la acción del hombre. Y si no hacemos nada para frenar este cambio, en pocos años será peor, afectando de manera directa a las futuras generaciones. Expongan sus ideas respecto al papel de las y los jóvenes ante el impacto del ser humano en el planeta.
y las acciones para frenar el avance de la huella ecológica. Entonces en equipo y en el salón de clases van a exponer sus ideas y tomarán acciones y también escribirán aquí la implementación. Y con esta actividad concluimos el día número 5 del caso número 1 del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Recuerda que en mi canal puedes encontrar los demás videos donde te explico las sesiones y también de cada caso. Hasta pronto.